La magia y el arte que se debe sentir al leer Satanás debe comprometer al lector que explore, que se imagine y que recree todos esos lugares y esos personajes que expone Mario Mendoza en el libro de Satanás, y que sientan las formas tan bellas del amor y del pecado. Esto es lo que se siente en el libro. Vamos a pensar por un personaje que vive con una hermosura y con una guerra interna, que es Campo Elías. Campo Elías es un soldado de Colombia, pero se va a prestar servicio en la guerra de Vietnam. Vuelve a su país natal a vivir con su madre y crea un odio muy grande hacia su mamá y hacia la sociedad. Esto lo siente a partir desde su soledad, de ver la gente cómo estaba tan sucia mentalmente y emocionalmente, cómo se volvieron tan individualistas. Este personaje era un profesor, aparte de ser hijo y amigo de Mario Mendoza. Esta historia, aparte de que Mario la expone en el libro, pasó en la vida real. Capaz de convivir con su sentimiento de soledad, con su sentimiento de furia, porque sentía que las personas no lo dejaban fluir, no lo dejaban ser como era en una sociedad tan absurda. Vamos con María. María era una hermosa joven que era muy pobre, aparte fue huérfana y vivía en un internado, y cuando cumplió sus 18 años le tocó salir del internado a seguir su vida por fuera. Esta muchacha decide vender minutos en el centro de Bogotá. También se deja persuadir, se siente triste, se siente sola, aparte abusada por las personas y los trabajadores que tenían sus locales cerca de donde ella vendía los minutos del centro. Muchos hombres solamente la buscaban o la utilizaban y le decían cuándo iban a tener relaciones sexuales. Ella, cansada de esta situación, acepta la propuesta que le hace uno de sus mejores amigos: ir a los bares ricos de Bogotá y echarle escopolamina a los hombres para así robar su dinero y así darle una parte a María y que ella se pudiera salir del centro y pudiera tener una vida más digna, por así decirlo. Seguimos con Andrés. Andrés es un personaje, un pintor muy reconocido en su época, y deja la pintura una de sus pasiones porque comenzó a tener predicciones futuras a través de sus pinturas, como la muerte de su tío. Una vez pintando a su tío, haciéndole un retrato, sentía que en la garganta de su tío tenía que hacer un dibujo muy raro. Después se sentía que el tío estaba enfermo y al pasar un tiempo se dio de cuenta que el tío tenía un cáncer en la garganta y murió. Andrés, a partir de eso, comenzó a tener predicciones a partir de todo lo que pintaba. Eso lo hizo herir o lo hizo opacarse, oscurecerse mucho emocionalmente y decidió dejar su pintura. Aparte de dejar su pintura, que era una de sus pasiones, dejó también a una de sus exparejas, Angélica. Rompieron porque Andrés no aguantó tanta presión emocional que sentía por lo que estaba viviendo en el momento. Angélica entró en una depresión muy grande y lo que hizo fue ir a varios bares, a tener muchas relaciones con hombres desconocidos, incluso sin condón. Al pasar de unos meses, Angélica se da de cuenta, pues se sentía demasiado enferma, fue al médico a hacerse unos exámenes y se dio de cuenta que tenía SIDA. Ella una tarde decidió llamar a Andrés y comenzaron a hablar y le decidió contar que le había dado SIDA. Andrés se sintió demasiado culpable y lo que hizo fue acompañarla durante el proceso de su enfermedad, ya que Angélica no le quería contar a su familia que estaba pasando por esta enfermedad, que se sentía demasiado mal porque tenían miedo al rechazo, miedo al sufrimiento que le iba a causar a su familia.
Andrés y Angélica comenzaron a salir, a hablar mucho más seguido. Un día decidieron ir a Monserrate después de una cita de ella y comenzaron a hablar hasta que decidieron tener relaciones sexuales. Andrés, en medio de las relaciones, decidió quitarse el condón, por lo que Angélica le pegó el SIDA. Angélica se sintió demasiado culpable y lo que hizo fue alejarse y cortar cualquier tipo de comunicación con Andrés. Ahí termina la historia de estos dos. Continuamos con el padre Ernesto. El padre Ernesto era un buen samaritano para su comunidad. Era un padre ejemplar, un padre que le ayudaba a las personas más vulnerables de sus cuadras, una persona que daba comida al que no tenía, y eso de alguna manera u otra ayudaba a opacar las necesidades de su barrio. El padre se enamoró de Irene, una joven que ayudaba con el aseo de la iglesia, y estos dos comenzaron a tener aventuras. El padre se sentía demasiado culpable por el deseo sexual que tenía por Irene, pero no solamente por ella. Una vez una vecina le fue a la iglesia a comentarle que su hija estaba poseída. Lo que hizo el padre fue acompañarla a la casa y hacer una oración por la hija, y le estaba ayudando como en ese proceso. La hija de esta señora comenzaba a desnudarse, a decirle al padre que la tocara, que ella sabía que él tenía muchos deseos sexuales, que él era un pecador. Entonces ella lo que hacía era que él sintiera deseo por ella. El padre cada vez más estaba como opacado, se sentía frustrado porque él sentía que estaba haciendo muy pecador. Irene alguna vez le dijo que ella quería que organizara la vida con ella, que ella quería ser una pareja normal, salir por la calle, cogerse de las manos y que pudieran tener su intimidad sin sentir ninguna culpa. El padre un día decidió renunciar y organizar la vida con Irene. Esas historias se juntan al final, ya que cada personaje iba a la iglesia a hablar con el padre, a arrepentirse de sus pecados. Entonces el padre crea una conexión con cada personaje, con Andrés, María y Campo Elías. Campo Elías no aguantó lo que le hacía sentir la sociedad. Un día decidió hacer un asesinato en Bogotá. Eso sucedió en 1986. Empezó por matar a su madre y quemarla, ya que sentía demasiada repugnación por ella. Decidió seguir con una vecina que cada que podía pasaba por la casa de ella y le decía que le dieran alguna ofrenda, que estaba ayudando a personas que lo necesitaban, y pedía. A Campo Elías no le gustaba eso, que porque decía que ella era una mendiga y que ella no tenía por qué ayudar a las personas de esa manera. Siguió por matar a su estudiante de inglés y a su madre. Eso pasó en la casa de la estudiante. Decidió seguir por el restaurante, y en ese día el padre Ernesto había quedado de salir a cenar con Andrés y María, por lo que ellos cayeron en ese asesinato. Y en la vida real, Campo Elías y Mario Mendoza eran compañeros de su clase de literatura, entonces tenían una buena relación, y Campo Elías había también decidido que quería matar a Mario Mendoza. El día que ocurrió esto, afortunadamente Mario Mendoza no se encontraba en la universidad, por lo que no lo pudo asesinar. Llegó al restaurante donde estaba Ernesto, María y Andrés cenando, y mató a otra serie de personas. En total hubieron 30 asesinatos con el de él, que decidió suicidarse al final.
Y básicamente esto es lo que quiere contar o lo que refleja la historia de Satanás. Termino con una frase y es que hay instantes en la vida en los cuales las palabras sobran, donde el lenguaje lo único que hace es entorpecer la perfección del silencio. ¿Verdad? En lo que significa envejecer. Y me parecía terrible que se cumplieran 30 años de esa masacre. Y estaba pensando en los avatares que había tenido Satanás, las discusiones, los ataques,